Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo les va, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí arrancando el portal, saludando a todos los que nos acompañan, como lo hacen cada día. Felices, ¿no?, de tener este reencuentro y como siempre llegamos a nuestros maravillosos viernes especiales, ¿eh? De eso se trata, además, un poco la propuesta del portal, acercar siempre cosas que de alguna manera nos inviten a viajar con la imaginación. Hoy va a estar con nosotros Nina Linares, que venimos haciendo esta serie. Es una serie para Netflix para mí, ¿no? De Avalon, el corazón de la Tierra, este lugar mágico que se ubica en la zona de Glastonbury, en el sur de Inglaterra, que, bueno, tiene una configuración energética tan particular que justamente lo convierte en un lugar de pulsar energético, donde convergen muchas, diría yo, hay como muchas coincidencias energéticas que convergen desde ahí y que de alguna manera irradian. Estamos conociendo la trastienda de este lugar y ya hemos pasado por varios episodios en donde vamos acercándonos cada vez más y conociendo todos sus rincones. Terminamos las colinas, que era muy importante, ¿no? Todas las colinas que de alguna manera delimitan la zona energética. Y hoy vamos a hablar sobre, y nos va a contar Nina, sobre la importancia del agua, el agua de Glastonbury. Vamos a ver el agua de Avalon, ¿no? Vamos a ponerlo en ese contexto. Para aquellos que no la conocen, Nina Linares es, diría yo, amante de los cristales, especialista, los utiliza, ¿no?, como herramienta de sanación y muy conocida por ser creadora de estas técnicas de masaje atlante y el masaje alquímico del corazón, y además autora de más de 27 libros y novelas. Y bueno, aquí estamos nuevamente, ella en España, yo en Argentina, ella en su tienda, yo en la radio, para hacer este encuentro juntas. ¿Cómo está, Nina? Encantada y feliz de estar otra vez contigo. Feliz. Bueno, arranquemos, continuemos, digo yo, ¿no? Porque la verdad que venimos haciendo unos capítulos maravillosos que de paso le digo a la gente, en nuestro canal de YouTube están ordenaditas todas las sagas, ¿eh? Quien quiere ir escuchándolos lo puede hacer porque viaja con solo escucharlos. Nina, pongámonos ahora en contexto. Hablemos del agua de Avalon o el agua de Glastonbury. ¿Cuál de los dos? ¿Es igual? Las dos, porque ambas cuestiones están unidas, siempre estuvieron unidas desde el principio de los principios. Y a mí me parece, quizá a ti también te habrá parecido alguna vez la incógnita de lo que son, lo que llamamos las Islas Británicas, tan diseminadas, tan pequeñas, con tanto poder sobre los asuntos mundiales, como han tenido desde siempre, el origen, de dónde, cómo. Entonces, esto tiene relación con el tema que vamos a tratar hoy. No sé si nos dará para terminar todo el tema del agua, porque es muy interesante. Porque, como bien sabes, pues son todo islas, más pequeñas, más grandes, rodeadas de agua salada, de agua de mar. Glastonbury, como vimos cuando hablamos de las colinas, le llamaban islas a estas 7 colinas porque era lo único que emergía de entre el agua. El agua era salada, agua de mar. Seguramente yo me imagino, cuando me planteo estas incógnitas del por qué esa situación geográfica, imagino que cuando la Tierra ya encontró su eje, se equilibró en su órbita, el agua empezó a remitir, porque fíjate que cuando hay inundaciones o cuando hay un movimiento tan potente como en aquel tiempo sucedería, el agua siempre vuelve a su cauce y a su origen. Entonces, el agua de mar volvió se remitió y quedaron como
esos pantanos y esas marismas que poco a poco, de manera natural y de manera también humana, fueron drenándose. Pero durante tantísimos siglos, esas tierras cubiertas de agua salada, de agua oceánica, contribuyeron a que las tierras de Inishwitrin, que es el nombre antiguo de Glastonbury, igualmente Inishwitrin quiere decir la isla de cristal, porque claro, las colinas era lo único tangible, visible de tierra que había, y todo lo demás era como un espejo tranquilo de agua, y de ahí el nombre de Inishwitrin, por un lado. Por otro lado, Glastonbury quiere decir Glasstone Bury, el lugar de la piedra brillante también. Pero imagínate esa influencia fertilizadora, enriquecedora del agua del mar, con todo el plancton marino, con toda esa riqueza de vida, fue asolándose, fertilizando, enriqueciendo esa tierra. Yo creo que de alguna manera las primeras comunidades en asentarse en estas colinas que ya vimos, que ellos llamaban islas, tierra, sabían perfectamente de esta fertilidad por pura lógica. Unas tierras que habían estado anegadas de agua de mar y que el mar mismo había vuelto a reclamar porque no le pertenece a la tierra, sabían que serían súper fértiles para asentarse, para empezar a convivir comunidades agrícolas. Luego todo lo que empieza siendo agrícola sigue camino hacia el pastoreo, hacia la ganadería, etcétera, etcétera. Y algo muy curioso que quizás te sorprenda es que en aquellos primeros tiempos de asentamientos de comunidades, Glastonbury tenía puerto. Tenía un puerto donde llegaban las embarcaciones rudimentarias desde el canal de Bristol por el río Brue hacia la zona de Cheddar, que está muy cerca de Glastonbury, dentro del mismo lugar de Somerset. Y la primera parada de esas embarcaciones era Beckery, la colina de la novia, que ya vimos cuando hablamos de las colinas. Esa era la primera parada. ¿Qué gente iba en esas embarcaciones? Te estoy hablando de mucho antes de la época de la abadía. Por ejemplo, la abadía es del siglo VII y en donde está la abadía, hoy en día las ruinas, ya hubo en el siglo III antes de Cristo, ya hubo un monasterio druídico. Esto se sabe por Arthur Butley, por ejemplo, que en sus excavaciones se sabe a nivel arqueológico de estos datos que te estoy diciendo. Entonces, aparte de posibles asentamientos, posibles intercambios, negocios de la época con estaño y otros metales en la edad del hierro, del bronce, allí ya había un interés especial que hacía que en aquellas rudimentarias embarcaciones la población de la diosa, curioso esto, la población del matriarcado, las gentes celtas, preceltas, de devoción a la madre divina, a la madre tierra, a las sacerdotisas de Avalon, viajaban, porque las tres islas de la madre divina estaban unidas energéticamente y siguen estándolo por esas líneas que también hemos estado viendo, las líneas ley, las llamadas líneas ley, en especial la línea del dragón, estaban unidas. Entonces esas embarcaciones llevaban gente de las islas Hébridas, por ejemplo, Iona, o de Anglesey, Muna, en la zona de Gales, por ejemplo, y estaban siempre esas tres, el poder de tres, esas tres zonas unidas a través del agua. El agua es muy importante. Y ya empezaron a construirse como puentes muy rudimentarios, como puentes, como caminos sobre maderas. Esas primeras comunidades talaron muchas arboledas, robles,
talaron robles para hacer tarimas, pero te estoy hablando del siglo III. ¿Cómo se puede saber esto si la madera es perecedera? Pues, por ejemplo, uno de los lugares que vamos a hablar es Pottersball, por ejemplo. Es un lugar muy enigmático. Es un lugar que está al suroeste de la colina del Tor, muy cerca, claro, muy cerca de Glastonbury, y que tiene 1 kilómetro en línea recta de extensión. No se sabe hoy en día para qué era utilizado. Puede ser una zona defensiva y hubiera allí una muralla. Lo cierto es que había una tarima de camino. Podría ser un camino de comunicación con todas las colinas, porque todas las colinas estaban comunicadas. Claro, es muy inteligente esto, porque hacer tarimas de madera... ¿De qué manera estaban comunicadas, Nina, las colinas? Por lo que te estoy hablando, por tarimas. Tarimas de madera, puentes muy rudimentarios de madera. Pero te decía, ¿cómo se puede saber esta antigüedad? Pues algo muy curioso. Estas tarimas estaban apoyadas o estaban elaboradas sobre postes. Esos postes eran de roble. El roble, de donde viene la palabra robusto, el roble es uno, por no decir el más poderoso, fuerte de los árboles. De hecho, roble quiere decir fortaleza, robustez. Pues gracias al estudio científico de los círculos de la madera, de los troncos que soportaban estas tarimas de comunicación en el siglo III antes de Cristo, se ha podido averiguar que las colinas, o islas, como llamaban ellos, estaban comunicadas entre sí. Por las embarcaciones, las personas se ponían en contacto y, como te decía, las rutas desde las Islas Hébridas o desde Irlanda o desde Gales llegaban hasta el canal de Bristol. Y del canal de Bristol llegaban hasta Cheddar y la primera parada era en el puerto de Glastonbury, que es lo que conocemos hoy en día como la colina de la ballena. Era un pequeñísimo puerto y la embarcación se dirigía, las embarcaciones en general se dirigían a la primera parada. Esa primera parada era Beckerley, la pequeña Irlanda. Por eso los peregrinos llegaban hasta allí como algo muy poderoso, como tierra de la madre divina, en tiempos pues prácticamente prehistóricos. Fíjate qué curioso esto. El agua es muy importante, ya lo sabemos que el agua tiene memoria, conserva la memoria. Y estos datos hacen que sea tan importante porque fíjate que hoy en día no se sabe de dónde viene, por ejemplo, el agua roja o el agua blanca, la Red Spring o la White Spring. No se sabe. O sea, no se sabe dónde nace esa agua. No se sabe. Lo cierto es que fíjate que la Madre Tierra tiene una capacidad de reciclaje maravillosa y aunque los acuíferos profundísimos fueran en su momento totalmente anegados por agua de mar, al emerger hacia arriba, al fluir pozas o al fluir manantiales, esa agua es impulsada hacia arriba para poder fertilizar a la tierra y para poder tener agua que beber los animales, las plantas y los seres humanos. Las plantas también necesitan del agua dulce. Bien, pues la Madre Tierra se encarga en esas filtraciones del agua hacia arriba, hacia la superficie, de convertirla en agua dulce, en agua propicia para hidratarnos. Claro, y, para tomar, para consumir incluso. Para tomar, para regar, para las zonas de cultivo, para el ganado, para los animales, por supuesto. Y había una riqueza impresionante en la zona conocida como la Colina del Tor, que antiguamente, en siglos pasados, hasta el siglo XVIII, fíjate, hasta el siglo XVIII, era
un lugar mágico, donde era bastante normal ver a las hadas, ver unicornios, hablar, entrar en comunicación con los espíritus de los robles. La zona estaba toda llena de robles, robledales, laureles, algo impresionante. Y había muchísimos acuíferos, muchísimas pequeñas, medianas y grandes cavernas con agua dulce ya, agua potable, agua bebible me refiero. Pero en el siglo XVIII a la Junta de Aguas de Glastonbury se le ocurrió hacer un depósito de agua, que es lo que llamamos las cisternas, que está justo, es el edificio que está justo en la pared del Chalice Well y de subida a la colina del Tor, en la calle Wellhouse Lane. Ahí están una enfrente de la otra, está el chorro, el grifo, el caño de agua roja y enfrente el de agua blanca. Al hacer este edificio, para construir unas cisternas de agua potable que pudiera abastecer a Glastonbury, destruyeron esos bosquecillos en su gran mayoría, para las canalizaciones, para el edificio mismo, para los depósitos, con gran agravio de la gente de Glastonbury, que ya era una pequeña ciudad en el siglo XVIII, que se opusieron, pero claro, la Junta de Aguas, el mismo consistorio, aportaba como justificación muy lógica y muy loable también de que Glastonbury necesitaba agua para poder beber en la comunidad, y eso se llevó por delante la magia, mucha magia. Wow. Mucha, porque esos pequeños bosquecillos de pronto empezaron a desaparecer. Se cortaron bosques enteros para bosquecillos, más que bosques, bosquecillos. Y el sitio, el lugar, dejó de ser un lugar natural donde sentir la magia de Avalon, tan cercana la magia de Avalon. Y además, fíjate qué curioso, no se dieron cuenta, pero después de 32 años de que Glastonbury tuviera agua potable, fácil, consumible, empezaron a tener gravísimos problemas, porque a nadie se le ocurrió o no habrían los medios suficientes como para averiguar que el agua dulce, la White Spring, el agua consumible, potable, tiene un altísimo, pero altísimo contenido en calcio, y la cal va calando, nunca mejor dicho, calando en las tuberías y en todos los trayectos hasta solidificarlos. Entonces el agua obstruyó, el calcio del agua obstruyó todas las cañerías, y ya en el siglo XIX Glastonbury, el agua que consumía era tenida que ser traída desde afuera de la ciudad. O sea que tiraron para atrás todo en un punto. No, la Junta de Aguas se desentendió y vendieron, puso a la venta lo que ahora conocemos como las cisternas, lo puso a la venta, y esto fue pasando de mano en mano hasta el día de hoy. Hoy en día es precioso ese lugar de agua, es un templo de agua, es un templo en homenaje al agua. De hecho se llama la Casa de la Primavera, tiene 3 bóvedas y 15 metros de altura. No se puede cablear, no hay luz eléctrica, está todo alumbrado con velas, está llevado, mantenido, cuidado de manera privada por los amigos de la Casa del Espíritu de la Primavera. Se puede visitar 3 días a la semana, y al ser llevado por voluntarios, pues en ocasiones está abierto y en ocasiones no está abierto. Es decir, que no hay una normativa de horario a cumplir. Claro, horario de visita no hay, o sea, no es tener suerte que uno pueda verlo. Wow. Exacto. Sí, bueno, pero por lo menos se recupera el lugar de alguna manera, ¿no? Bueno, en la década de los 80, 90 incluso había una pequeña cafetería dentro que podías tomarte allí tu tecito, claro, tu café, sí. Pero claro, todo con termos, con contenedores que mantenían el calor, porque allí no puede haber electricidad. Se puede visitar porque hay tarimas de madera,
Y estas bóvedas están dedicadas a deidades, principalmente Bridget, la diosa del caldero, de la nutrición, la diosa de la luz, y allí, siempre que pidas permiso al guarda del lugar, puedes cantar, puedes tocar el sonido del cuenco, una ocarina, una flauta. Se pide silencio, respeto, porque la gente va a conectar con el elemento agua, con las deidades de agua, con la magia del agua, que, como te decía, como tiene memoria, pues puede contener archivos, registros, para poder facilitar las conexiones con toda la magia de Avalon y del significado, el simbolismo del Thor, sus guardianes, el dragón dorado, las sacerdotisas de Avalon. Esa magia sigue estando allí, por supuesto. Nina, ¿y qué de las propiedades del agua, de estas dos aguas? Sí. Pues ¿Son benéficas para la salud, digamos? Son milagrosas. ¿Son milagrosas? Sí, son milagrosas. Si tú te das cuenta, en todos los enclaves que la Iglesia Católica les ha dado nombres de la Madre de Dios, la Virgen de Nuria, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, en todos, la Virgen de Guadalupe, en todos los enclaves donde hay una advocación a la Madre Divina, da igual que el nombre ahora sea católico, lo importante es que es una entidad femenina, siempre va a haber agua. Y esa agua es milagrosa. La que más fama tiene es la de Lourdes o la de Fátima, pero está Montserrat, aquí en España está el Valle de Nuria. Siempre son antiguos cultos y enclaves de la época del matriarcado, donde el agua es, la memoria que tiene el agua es para recalificar, si uno lo merece, si uno siente que lo merece, recalificar todo desequilibrio energético que ya tiene una repercusión a nivel físico llamada enfermedad, tanto física como anímica, y ahí ocurren milagros. A unas personas no les pasa absolutamente nada y vuelven de Lourdes o de Fátima o de Montserrat o de Nuria o de Guadalupe sin haber notado nada, y otras personas vienen curadas. Porque el agua tiene la información de la cura, porque informar al agua, por ejemplo, todo el trabajo que por fin ha puesto ya hasta en fotografía Masaru Emoto y otros investigadores sobre la memoria del agua, no solamente es que puede recalificar cualquier desequilibrio que tú le pidas, sino que graba con todo tu poder, con todo tu sentimiento, con toda tu convicción y con tu equilibrio emocional, tú puedes grabar, pedir al agua una medicina. El agua es la única medicina que deberíamos de tener en cuenta a la hora de reparar, recuperar, sanar cualquier desequilibrio derivado de un mal uso de las energías en cuanto a costumbres, alimentación, relaciones, etcétera, etcétera. Por eso el agua roja tiene una gran abundancia en hierro y va muy bien para problemas de anemia, problemas de falta de vitalidad, problemas depresivos, problemas de falta de alegría en la vida y otras cuestiones en las que orgánicamente el hierro es débil en nuestra sangre. Y el agua blanca tiene tanto calcio, es tan purísima, purificadora, que nos ayuda en problemas de huesos, problemas de articulaciones, problemas de movilidad y altibajos emocionales. Entonces las dos, que siempre a través de las leyendas artúricas han sido representadas incluso en estandartes, la casa de York, dragón blanco, la casa de Lancaster, dragón rojo, siempre en relación a los guardianes de estos enclaves del camino espiritual, del compromiso evolutivo, dragones, guardando lugares de agua. Curioso, curioso menos para los alquimistas. Claro, porque... Nina, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, el agua, ahora entendiendo un poco lo de las colinas, como en realidad las colinas eran más bien islas, esta convergencia de líneas ley
y sí, todas las líneas energéticas que llegan sí, a estos sitios, digamos, a este sitio en particular. ¿Hay sí. algún recorrido que llame la atención que esté haciendo el agua también? Digamos, así como dijiste que el agua roja y el agua blanca se desconoce su Ujú. origen, digamos, su nacimiento, ¿hay algún movimiento particular del agua en la zona que llame la atención? Qué buena pregunta, Maga, porque a mí se me hubiera olvidado comentarlo. Es impresionante que tanto el agua roja como el agua blanca eh, no se sabe si fluyen desde el Tor o en otro lugar incluso más profundo y emergen desde la base de lo que sería el interior del Tor, pero cada una sigue su cauce. Y sin embargo, se cruzan haciendo una doble espiral como el ADN, se cruzan en el huerto de los manzanos, en la abadía. Impresionante esto. Es como si nos quisiera dar una información el agua de que para que tu vida esté en armonía, para que te comprometas con tu cuerpo, para que sigas llevando a cabo tu misión de vida y el plan de tu alma, tienes que estar muy bien físicamente, hierro, vitalidad, fuerza, y tienes que tener en cuenta la luz que sostiene la membrana celular, los espacios intersticiales del cerebro, que son electricidad. Entonces, ese cruce haciendo esa doble espiral es muy significativo. Yo siento que las sacerdotisas de la diosa nunca hicieron nunca nada por casualidad, sino con muchísima conciencia, ¿Y, muchísima. y Y dónde el salen? huerto de los manzanos está allí, sí. Dime, dime. ¿Y en la abadía ¿En la abadía? emerge el agua o solamente No, se sabe que se no, cruzan? solamente se sabe que sigue curso, sigue curso, sigue curso. Y bueno, luego también tenemos Sweet Track. Sweet Track, que sería trayecto dulce, pero está en la periferia, a las afueras de Glastonbury. Hoy en día es una reserva natural para aves que se puede visitar y es un lago de agua dulce desde donde se ve el Tor y desde donde, desde mi corazón, se puede conectar con la sacerdotisa guardiana de la paz, también conocida como la Dama del Lago. Y es un lugar precioso y también está hecho con tarimas, hoy en día modernizadas desde luego, pero desde tiempos prehistóricos. Este lago, que se descubrió, por cierto, en 1970, es de descubrimiento reciente, se puede visitar para poder ver las aves. Y en todo momento estás viendo el Tor allí a lo lejos. Las aves acuáticas, preciosas, hay patos, hay cisnes, hay estas aves que tienen las plumas de muchos colores, no lo recuerdo ahora, hay pájaros pequeñitos. Entonces, tú puedes caminar por todo el recorrido que el ingeniero horticultor agrícola que lo descubrió esta zona, de nombre se llamaba Roy Sweet. Entonces le han puesto Sweet Track, el trayecto dulce, pero no tiene nada que ver. Sweet en este caso sí significa dulce, pero es el apellido de su descubridor, como una especie de homenaje, ¿no? Bien, pues hay caminos entre el lago, hay caminos sobre maderas transversales donde puedes disfrutar del silencio, puedes... Mira, la última vez, te cuento una anécdota, la última vez que yo estuve allí, antes de la pandemia, desde luego, me quedé muy sorprendida porque me dirigía a donde hay una casulla, una caseta de madera muy bien conservada, que puedes tener allí, sentir una paz impresionante, y dentro hay unas bancadas, unos bancos de madera donde puedes sentarte a observar a las aves respetando su silencio y respetando su paz, porque hay unas ventanas así en horizontal que permiten verlas sin molestarlas. Entonces, recorriendo esos caminos hasta lo que es esta cabaña de madera, encontré como una especie de sábana blanca que
ocupaba todo lo que era el camino y de hecho tenías que bordear un poquito por el lado de la tierra, del césped, de la hierba natural, pero a la vuelta habían allí dos personas y les pregunté qué estaban haciendo. Impresionante. Estaban poniendo no quiero decir trampa, pero sí que era una especie de trampa. Estaban poniendo para captar murciélagos que empezaban a estar volando a partir de cuando caía el sol. Entonces estaban con una especie de cortina, una cortina hecha como de hilo de nylon, que es bastante invisible, donde los murciélagos, que son ciegos, pero ven a través del oído, no podrían distinguir a menos que se movieran, se hicieran vibrar, eran totalmente inaudibles. Por lo tanto, los murciélagos tropezarían en esta cortina y caerían a esta sábana blanca. Y el objetivo era poder hacer un estudio de sus costumbres. A mí me pareció, en cierta manera me pareció triste que les tendieran una trampa y por otra parte, pues bien, está bien siempre que sea investigar sin dañar, porque no iban a dañarles, solamente iban dentro de lo que era el aturdimiento, de que tropezaran, que caerían aturdidos. ¿Pero y qué estaban buscando? ¿Qué querían investigar? Exacto, sí, sí. ¿Pero qué era lo que... Claro, ¿qué querían puntualmente buscar con los murciélagos? No me lo quisieron decir, eso es... ¿Y qué te importa, no? Lo dijeron amablemente, pero ya fueron bastante explícitos y amables diciéndome que estaban llevando a cabo una investigación y que era una manera de captar la atención no, el golpetazo que se metía a cada murciélago con esta cortina invisible de nylon que no había manera de atravesar. Bueno, pero tú, ¿qué sospechaste vos? Porque por algo nos traes esta anécdota. O sea, ¿qué sospechas tuviste vos al respecto? Yo la única sensación que tuve fue tristeza porque era una trampa. Todo lo que es una trampa es triste. Pero cuando les pregunté que con qué objetivo, con qué finalidad, ya ahí amablemente me dijeron que a mí no me importaba eso, a mí no me interesaba y que ellos no tenían el por qué decir que estaban investigando. Al ser una reserva natural, considerada parque natural acuático de aves en general, no solo aves acuáticas, tienen que tener permiso, es decir, que daño no iban a hacer. Era legal el estudio que estaban haciendo. Yo quiero pensar que estaban investigando horarios en los que los murciélagos empiezan a dejar sus lugares donde permanecen en las horas solares, en las horas diurnas, y estaban investigando eso. Pero también podría ser que quisieran marcarles en las patitas para seguir investigando más cosas sobre el comportamiento de los murciélagos, seguramente. Pero bueno, era solamente una anécdota, porque lo más importante es que este lugar ya tenía tarimas de comunicación desde 3 siglos antes de Jesucristo, imagínate, de nuestra era. Igualmente, 3 siglos antes de la época de Jesús, está datada la construcción de Ponters Val. Que esa construcción fuera solo una línea en el suroeste, de camino a Seutotmalen, cercano al Tor, sí, pero ¿con qué objetivo? Porque en aquella época la única amenaza que podría haber, que se sepa a nivel histórico, geográfico, eran las invasiones vikingas, desde luego, porque estamos hablando de 3 siglos antes de nuestra era, es decir, mucho más allá de hace 2000, casi 2050 años, hace 2050 años. Aquellas tierras ya eran codiciadas, ya eran de establecimiento de las comunidades matriarcales conocidas por las sacerdotisas de la diosa, y lo más curioso de todo es que el poder de 3, como a mí me gusta llamar, de las islas consagradas a la Madre Divina, a la diosa, son Avalon, Iona y Muna, y están unidas con la línea del dragón que atraviesa el Tor y está en contacto con la pequeña Irlanda, Beckerley, la colina de la novia,
con Potterbar, por supuesto, esta línea también forma parte. Es todo un entramado, por eso también se les llama líneas weird, porque es que cuando hay más de 3 a 7 líneas ley ya estamos hablando de una línea weird. Weird es la máxima runa que simboliza de muchas intersecciones, cruces, porque para las runas, para tanto los vikingos como para los celtas, la runa de la suerte es la que forma una cruz de equilibrio, de aspa, así, y la weird tiene muchas, puede tener 3, 5, 7, 12, muchas líneas, y en paralelo, porque es como que está también en paralelo, ¿sabes? O sea que la importancia del agua en Glastonbury es tan importante por la memoria del agua y luego también porque es un el elemento psíquico por excelencia. De hecho, pero hoy tiene la gente esa conciencia, ¿tiene la gente local esa conciencia del agua de ellos? La gente local, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, está totalmente dividida, como el espíritu inglés. Es decir, por un lado siguen siendo victorianos, intelectuales, de ver para creer, y por otro lado son conscientes del poder, de la herencia, de la sabiduría del matriarcado. Uno de los problemas de falta de unión, siendo islas tan cercanas, es que la isla Esmeralda, por ejemplo, Irlanda, se resistió muchísimo, Gales también, incluso la monarquía tiene que inventar allí, hacer celebraciones como que se casa Carlos y Diana, pues en Gales, en el castillo de Gales, para que los galeses estén contentos, son nuestros reyes, pero si no, no quieren. Los galeses son diferentes, los escoceses son diferentes, los irlandeses son diferentes, y cada uno tiene una idiosincrasia diferente a lo que es la soberanía y el pensamiento inglés tan estructurado. Entonces en Glastonbury hay diversidad de opinión. Lo que sí que es común es el espíritu de paz, eso sí, de permisibilidad. Hay más de 40, 50, no recuerdo ahora el número exacto, advocaciones, religiones, incluso sectas diferentes que conviven en total paz, armonía, integración. Tú puedes estar viendo a un indio junto con un Hare Krishna, junto con un católico, junto con un metafísico, junto con una Wicca, con toda su parafernalia de bruja, o una sacerdotisa de la diosa con su capa azul o blanca, reunidos hablando, fumando un cigarrillo, tomando una cerveza, etcétera, etcétera. E igual pasa una procesión de Hare Krishnas con la pandereta que pasa una procesión católica. O, claro, Nina, la paz. Y este lugar, muy acuario. Este lugar que tiene esta particularidad tan especial con el agua, ¿no? De alguna manera, el solo hecho de visitarlo, y sin tener demasiada información también, pensaba, nosotros que tenemos tanta agua en nuestro cuerpo, ¿cuánto ayuda la existencia del agua local a equilibrar nuestras propias aguas o nuestras emociones, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto también para los que llegamos a un lugar de esta naturaleza? Pues lo que siempre te contesto cuando me haces preguntas tan interesantes, todo está en función del nivel de conciencia. Hay personas que van a Glastonbury cada viernes a emborracharse, a ponerse hasta aquí de alcohol. Hay personas que van a Glastonbury a hacer negocios. Y hay personas que van a Glastonbury a hacerse la foto para decir he estado en el lugar energético más de moda del mundo. Sin embargo, este poder del agua, esta memoria del agua, a los peregrinos, a las personas que van porque sienten la llamada de Avalon, porque sienten ese vínculo, inmediatamente la resonancia hace efecto. Por eso, como el agua es el elemento tan psíquico, por eso en los trabajos energéticos, en las ceremonias, en las meditaciones, en las conexiones, se abren registros de memoria, porque están en el ADN. Y las personas que tienen un vínculo con Glastonbury, yo allí he sido testigo de montones de vivencias
de aperturas, de personas que entran incluso en una catarsis de reconocimiento, se abren recuerdos tanto alegres como tristes de añoranza del lugar. Este ha sido mi hogar, o aquí di a luz, o aquí fui feliz, o aquí hice mucho daño y vengo a redimirlo. He sido testigo de todo tipo de apertura, porque tú lo has dicho muy bien, Maga, somos agua. Nuestra sangre lleva agua, salada como el océano de donde venimos a nivel material, nuestro cuerpo lleva linfa y nuestro cerebro está bañado en agua y electricidad. Entonces, entrar en resonancia en lugares de poder tan poderosos como Glastonbury, que tiene tanta importancia bajo tus pies cuando vas caminando, que sabes ese enigma o ese misterio del agua roja y del agua blanca cruzándose por la misma ciudad, debajo del asfalto. Luego también hubo una época que cuando hablamos del Chalice Well, ya lo vimos en el siglo XVI, la gente iba a tomar las aguas a Glastonbury porque era muy beneficioso para la salud. Incluso hoy en día en el Chalice, que antiguamente fue un balneario, sigue existiendo esa pileta de un tamaño más pequeño y menos profundo donde los peregrinos podemos poner los pies. A través de la planta de los pies drenamos muchísimas toxinas. Entonces, cuando tú tomas las aguas en un baño de pies, pueden cambiar muchísimas cosas. Siempre que la conciencia está preparada, el vínculo está definido desde el corazón más que de la razón, los cambios se dan. Por eso, esto me lo han copiado cientos de personas, pero fui la primera en decirlo. Hay un antes y un después de tu viaje a Glastonbury. Si tú quieres, si tú te lo permites, si tú sientes merecerlo y si has respondido a la llamada de Avalon, porque el poder de Glastonbury y Avalon es la transformación. Nina, ¿y quién custodia Avalon hoy? ¿Quiénes son los custodios del lugar también, no? Porque hay un mundo invisible que sí convive allí, pero también, digamos, desde la tercera dimensión, ¿quiénes guardianan? Los guardianes, las guardianas de Avalon es la nobleza del corazón de cada ser humano, ni más ni menos, la diosa. La diosa no tiene Biblia, la diosa no tiene antidiosa, la diosa no tiene diabla, la diosa es la fuerza de la vida y esa fuerza, esa pureza, esa nobleza está en el corazón de cada ser humano. Ese es el custodio, las custodias, quien custodia la verdad de Avalon. La verdad de Avalon es la verdad de la Madre Divina, la paz de las naciones, el propósito de Arturo, paz. Allí en los rituales que yo guío sobre la paz, tenemos que reflexionar cómo podemos estar pidiendo paz en Ucrania, en Rusia, en las 33 o 37 guerras abiertas, fratricidas, patriarcales que hay en estos momentos en el mundo. ¿Cómo podemos, por interés? Claro, hay que vender las armas que dejan muchos beneficios a los mismos siempre. Las guerras siempre han sido creadas, siempre. Y por intereses económicos totalmente oscuros, desde luego, pero el mensaje de la Madre Divina, quien custodia Avalon, que es el poder del corazón de cada persona que siente ese vínculo con Avalon o con las otras islas de la diosa, es el mismo que tenía Arturo. Paz. ¿Cómo podemos estar pidiendo paz si no hay paz dentro de tu cuerpo, no hay paz dentro de tu mente, no hay paz en tus sentimientos, no hay paz en tus meditaciones, en tus emociones, no hay paz con tus vecinos, no hay paz en tu familia, no hay paz en tu alimentación? Pero queda muy bien lo de pedir la paz en Ucrania, la paz en Arabia, la paz en... es así. Tenemos que recuperar ese custodio, la custodia, la herencia de Avalon. Yo esto te entiendo perfecto y me parece que tiene que ver con todo un contexto que hace a la humanidad, ¿no? O sea, que nos ubica, claro. Pero también debe haber quienes custodian de manera más concreta el lugar, ¿no? Como gente que está más
contactada con el lugar o videntes o no sé, se me ocurre que un lugar de esta magnitud no es, digamos, no lo minimizo, solo los corazones de los hombres, sino me parece como que también necesita otro contexto, ¿no? A ver, los lugares, los enclaves de quinta dimensión no tienen ningún parangón, ningún parámetro, ni ninguna racionalización estructurada de jerarquías. Entonces es muy difícil entenderlo así, de esta manera, porque, por ejemplo, lo que estaba comentándote antes de Ponters Val es desde siempre de gran interés para los geomantes, adivinos, mediums, hoy en día, más modernamente, radiestesistas, porque allí la energía es tan poderosa, tan potente. ¿Quién custodia esto? Nadie, ¿eh? La energía es la energía es libre en el universo. Avalon no tiene jerarquías, Avalon es una herencia, cada cual, una herencia energética, una herencia multidimensional, cada cual tiene que asumir la responsabilidad del legado de la Madre Divina, paz. Ya está. A ver, Nina, algo que dijiste recién, de alguna manera Avalon ya está expresando la quinta dimensión desde lo que vemos en la tercera. Por supuesto, nuestro cerebro es multidimensional y nuestro corazón también. Y nuestro corazón, cualquier médico y cualquier científico te puede explicar cómo funciona, pero nadie, absolutamente nadie, te podrá explicar por qué funciona. ¿Por qué funciona? Pues todo tiene un latido, cada dimensión tiene un latido. El centro de la galaxia tiene un latido. La vida tiene un latido. Y es inexplicable con palabras. Y no se puede entender con la mente racional. No podemos adjudicar una jerarquía o unos guardianes que guarden un tesoro de Avalon. No. Avalon es un estado de conciencia. Por lo tanto, no hay parámetros para definirlo con la mente racional estructurada que quiere poner jerarquías. La directora de Avalon es, y las 12 sacerdotisas son, y las sacerdotisas de la red diosa y las sacerdotisas de la rosa. No lo digo desde ese lugar. No lo quise poner desde ese lugar, sino, digamos, vos que estás tan digamos, tan cercana al lugar, ¿no? Se nota que estás cercana al lugar. Posiblemente hayan otras personas como tú y que en algún punto se pudieron haber encontrado para decir, ¿no? Intercambiar opiniones, intercambiar vivencias y que de alguna manera este mensaje que viene a través tuyo también, y seguramente habrán otros, ubica el lugar como lo pone en un lugar para que nosotros, quienes no lo conocemos, también tomemos magnitud del el sitio que en algún punto está en Inglaterra hoy, ¿no? Por eso, desde ese lugar lo preguntaba, por eso a ver si había gente que conocías. Por otro lado, también se me ocurría, ¿no? Que un lugar con tanta, si había alguna música que lo definía, que definía Avalon, si había algún sonido, ¿no? Que formara parte de la nota vibratoria del lugar. Sí, lo hay. La cultura del matriarcado sabía que pasábamos de juego. El juego iba a cambiar y que el matriarcado iba a pasar a ser patriarcado. La religión católica, los hombres de la cruz, todo lo que fuera por la violencia, por el sometimiento. Acuérdate lo que en la última charla que tuvimos, lo que te comentaba sobre Camelot, los romanos conquistaban y arrasaban, pero arrasaron la fortaleza y toda la población de alrededor. Era algo brutal. Entonces, siempre que ha habido una previsión de cambio, como en un juego de rol, los corazones más sabios y las mentes más serenas, su legado lo han dejado siempre en los únicos seres del planeta Tierra
inalterables, que son y están y existen, que son los cuarzos, por un lado. Los cuarzos son imperecederos, a menos que se destruyan a propósito, no les afecta la ley del tiempo. Y solamente se puede acceder a su sabiduría con el estado meditativo, con la consciencia, con la intención. Otro legado, donde está el registro de todo, es el agua. ¿Por qué? Porque el agua ya se ha comprobado que tiene memoria, por supuesto. Y otra cuestión más reciente, descubierta por el ser humano, por supuesto, es la música. Y la cultura del matriarcado, de devoción a la diosa, la cultura celta, de las 3 islas comunicadas entre ellas, de culto a la Madre Divina, donde el legado está en los registros acásicos, por supuesto, en el espacio de la casa, tiene un acceso a estos registros, pero tienes que saber y tienes que tener esa intención de pureza, sin ninguna intención de la mente, porque si no solamente es música. Dejaron en forma de música una puerta abierta. Los secretos más sagrados siempre están delante de los ojos, porque es de la única manera, en este caso sería delante de los oídos, porque es la única manera de que no se les difame, no se les prohíba y no se les destruya aquí delante. Entonces hay una música especial que yo sepa, nadie le ha puesto letra, porque dentro de lo que es la herencia de la energía o del inconsciente colectivo, o sencillamente por el respeto a la tradición, nadie le ha puesto letra. Pero es una música tradicional que la han versionado, bueno, yo tengo como 18 versiones, hasta de los Ramones tengo una versión. Tengo versiones de grandes cantantes, tengo versiones de este grupo irlandés que eran hermanos, que son hermanos, que una de ellas ya falleció. ¿Y la puedes cantar? ¿Te animas a cantarla un poco? ¿Es conocida la canción? Es que no es una canción. No, bueno, ya sé, eso lo entendí. No me atrevería, sería para mí una falta de respeto. No. Para mí es sagrada. Es de Ceylidin. Y se llama así. ¿Cómo se llama? De Ceylidin. De Ceylidin. De Ceylidin es un estado, de nuevo, es una música que define un estado de conciencia del paraíso celta, de un lugar como el Xanadu, para otras culturas más recientes, pero para los celtas, mi versión preferida de The Ceylidin es la de los Reales Dragones de Escocia, acompañados por la guitarra de Mark Knopfler, que para mí es un virtuoso. Y tuve el placer, la última vez que estuve en Escocia, de verles, escucharles en directo, los Reales Dragones con Mark Knopfler, se puede buscar en YouTube. Vamos a buscarlo. Un estado de conciencia que define el paraíso, donde todo es alegría, donde se celebra la vida, que es el legado de la diosa. Vive en paz, no hagas a nadie lo que no te gustara que te hicieran a ti, y celebra la vida, es tu responsabilidad. Fíjate que no dice sé feliz, porque sería una utopía. La Madre Divina es la sabiduría y el poder y la fuerza de este plano y de este planeta, y jamás sería capaz de decirte sé feliz. No, celebra la vida, porque la vida es responsabilidad y la vida es aprendizaje, y esto es una escuela para aprender. Aquí no hemos venido a ser felices, hemos venido a aprender, pero claro, tenemos responsabilidad de celebrar la vida. Entonces, The Ceylidin es un tema instrumental que, si sabes escucharlo con el oído del corazón, te traslada a Avalon. Lo voy a buscar. Traslada a Avalon. Sí. Entonces, lo que intenta este tema musical es que te unas a los violines, las gaitas, la flauta, y que esperes. Porque no te quiero decir más cosas, pero no, déjame que viva la experiencia. Este tema tiene 2 momentos. Bueno, voy a vivir la experiencia, a ver si puedo después compartir mi sentir.
Ya de Nina, entrada te digo que le pone alas al corazón. Ese tema instrumental le pone alas al corazón. Y nadie, que yo sepa, nadie le ha puesto una letra, porque es tema instrumental. Es para que los instrumentos te lleven, te guíen a Avalon o al bien, corazón. me encanta, qué lindo. Mira dónde llegamos, Nina, me encanta. Nina, vamos a decirle a la gente que nos vamos a encontrar para hacer este peregrinaje, este viaje iniciático en Avalon, en Inglaterra, como bien lo mencionamos, pero recordarlo. Y vamos a tener un punto de encuentro y el viaje va a ser desde el 9 al 19 de, ¿estoy diciendo bien? Ya del 9 al 19 de septiembre, y si no es del 9 es del 10 al 19, pero estamos ahí en fecha, aunque del 10, ¿verdad? Del Yo tengo 10. anotado el 10. Entonces es el 10. Soy yo la que se va. Bueno, vamos a encontrarnos contigo allí para hacer este peregrinaje. Queda, como bien decía, algunos lugares todavía. Y voy a dar el móvil de la agencia Viajes del Alma que nos está ayudando en la organización de todo este movimiento. Es el más 54911 64 43 48 04. No importa en qué lugar vivas, vamos a encontrarnos todos juntos. De hecho, viene gente de todas partes del mundo para ser parte de esta lindísima experiencia a la que a partir de todos estos relatos, Nina ya nos está llevando a que nuestra conciencia empiece a acercarse, ¿no?, a este lugar. Visiten su página web, ninalinares.com, Linares con doble L. En Instagram y en Facebook la pueden seguir como Nina Linares 1, ¿sí? También con doble L. Y bueno, ya cada vez más cerca de esta lindísima oportunidad que va a ser, diría yo, sentir, ¿no?, el corazón de la tierra, sentir a Avalon. Nina, muchas gracias. ¿Eh? Gracias a ti siempre. Y muchos cariños para Argentina, mi amada Argentina. Gracias. A ver cuándo te esperamos por acá también, tal vez, ¿no? ¿Quién Sí, sí, dice? sí, todavía nos queda mucho, mucho Es por hablar. verdad, Al es próximo verdad. hablaremos de monasterios, de iglesias, de cosas muy lindas. Me encanta, Nina. Bueno, un placer, ¿eh?